Amigos y amigas, muy buenas noches. Estamos en El Arriero, hoy jueves, saliendo en un horario inusual, como en los viejos tiempos. Son las 9:05 de la noche y hoy día tengo un programa muy especial. Tengo tres invitadas. Vamos a hablar de memoria, de memorias, desde diferentes ángulos. Y ya está conmigo Raquel Reynoso. Raquel Reynoso es miembro de la Asociación SER. Buenas noches, Raquel. Buenas noches, Javier. Como ustedes saben, yo trabajo en la Asociación SER. Con Raquel hemos trabajado muchos años. Ella ha estado fuera del país haciendo estudios de doctorado en España y ha vuelto y está desarrollando una experiencia muy interesante que vienen realizando el SER con la Casa de Ana Frank, que es un trabajo que vincula la memoria de nuestro conflicto con la experiencia conocida mundialmente de Ana Frank. Raquel, cuéntanos cómo se puede vincular estas historias. Bueno, definitivamente hay un eje conductor, digamos, que es el tema de discriminación y racismo. Nosotros sabemos, según el informe final de la Comisión de la Verdad, que una de las principales razones también de que haya sucedido el conflicto armado interno ha sido justamente el abandono y la discriminación de toda la población andina, ¿no es cierto?, y nativa del Perú. Y justamente ese es el eje que articula con la exposición de Ana Frank, que sigue siendo una historia vigente porque los temas de discriminación y racismo que sufrió una niña, ¿no?, de 13 años continúan hoy, ¿no? Y fue una de esas causas por las cuales también surgió el conflicto. Ahora, se va a inaugurar una exposición que me parece que es la segunda vez además que se presenta aquí en Lima, pero que ha estado en Ayacucho y en Puno, donde se trabajan los dos temas. Sí, para nosotros es importante realizar ese trabajo porque es como una experiencia extraescolar, digamos, porque no se realiza, está dirigida principalmente a adolescentes y jóvenes Que están en colegios. Que están en colegios, ¿no es cierto?, pero que los invitamos a que vayan a la exposición. Entonces se viene realizando realmente desde el 2010. En Lima hemos estado en Villa El Salvador, en San Juan de Urigancho, en distintos lugares, pero también en Ayacucho, en Huanta, en Puno, en Ilave, y realmente ha sido impresionante la acogida que hemos tenido en todos esos lugares. ¿Cómo recibe, no sé, un joven de Huanta, ¿no?, que tiene toda una historia, una carga, ¿no?, por todos los años terribles de la guerra, y de pronto ve esta historia de esta niña judía en Holanda, que está encerrada o sea, logra hacer el enganche, los jóvenes? Sí, realmente por eso es que está dirigido hacia adolescentes y jóvenes, ¿no?, porque se conecta también con una joven, una adolescente como fue Ana Frank, que además a través de su testimonio va narrando lo que ella ha vivido durante ese encierro, ¿no? Y no solamente narra las cosas que ha vivido, sino también sus reflexiones, les va transmitiendo a ellos que son muy vigentes hasta hoy, ¿no?, como hablar de libertades, de derechos, de identidad, de dejarnos ser como queremos ser. Y eso se conecta pues con los jóvenes y adolescentes que están buscando justamente sus identidades, que a veces se sienten discriminados, que a veces no tienen derecho a la libertad de expresión. Entonces fácilmente se articula y se vincula. Y con el tema del conflicto armado interno también, porque en la mayoría de los casos sus padres, sus abuelos han estado directamente viviendo el conflicto armado interno. Entonces algunos les han contado algo y ellos al recorrer nuestra exposición de Revelando Memorias dicen: oh, ahora recuerdo que mi abuelo me contó, que mi padre me contó cómo eran esas épocas del terror, cómo eran esas épocas de la violencia, y entonces empieza a reflexionar también desde hoy, ¿no? Desde hoy, cómo decir, qué hacer para que eso no vuelva a suceder. Creo que eso es nuestro mensaje, digamos, educativo, pedagógico, de que cualquier discrepancia que podamos tener no podemos llevarlo a resolver mediante la violencia, ¿no?, que violencia genera más violencia, y de que cómo es importante establecer diálogos, cómo es importante argumentar nuestras ideas, pero no imponerlas a través de la fuerza, ¿no? Y creo que esa es la reflexión que van recorriendo los chicos. Ahora, tú me decías que han estado también en Puno, en Ilave, ¿no?, donde además hubo este crimen terrible ya van a ser son 9 años, ¿no? Ya han pasado 9 años del asesinato del alcalde, ¿no?, donde la violencia estuvo ahí delante de todo el mundo, ¿no? Exacto. Y este trabajo
¿Es solamente la exposición o se hace algo más con los jóvenes? Sí, realmente quienes guían la exposición son los propios adolescentes y jóvenes quienes reciben una capacitación previa. Y es muy interesante porque son 2 días intensos de jornadas de 8 horas completas con ellos, que se va reflexionando sobre lo que significa, ¿no es cierto?, todo este tema de discriminación, qué es lo que significó para el Perú todo este proceso de la violencia, qué significa los procesos de judicialización, de verdad, de justicia, ¿no es cierto? Y también tratar de entender el nivel de la importancia que tiene ahora la participación política, el ser incluidos, ¿no es cierto? Porque normalmente han sido excluidos todas las víctimas, ¿no es cierto? De cómo ahora necesitan y tienen el derecho de ser escuchados, de que tengan voz. Ahora, pero cuando les hablas del terrorismo, por decirte, los jóvenes, ¿qué es lo primero que evocan? ¿Cuáles son supongo que hay dinámicas con ellos, de conversación, ¿no? Sí, como te decía, muchos recuerdan, algunos lo que les han relatado sus padres, otros que eran muy pequeñitos, muy bebitos, recuerdos muy vagos, pero lo que sí tienen presente son las historias que les van contando, las memorias que van contándoles sus padres, sus abuelos, ¿no es cierto? Y ellos empiezan a comprender mejor también a sus padres, empiezan a entender y a explicarse mejor por qué continúan, por ejemplo, sucesos de violencia en el país, porque sigue existiendo discriminación y racismo en nuestro país. Entonces ellos se sienten más comprometidos, por ejemplo, a participar en movimientos de derechos humanos, a participar en agrupaciones que luchen contra la discriminación, que luchen contra el racismo. Pero habrá algunos jóvenes que dicen que, de repente, supongo, también dicen, bueno, pero la violencia es legítima o hay que usar la violencia como un mecanismo para defendernos de la discriminación o del racismo. No, fíjate, no, de todos los lugares que hemos estado, y han sido, como te contaba, en varias ciudades, en varias localidades, en ningún caso hemos encontrado una justificación hacia la violencia, y eso nos ha parecido muy importante, ¿no? Creo que toda la reflexión que se hace con ellos se llega a la conclusión, y todas las frases, los argumentos, las evaluaciones que nos dejan, es decir, nunca más violencia. O sea, la violencia nos ha generado más violencia y no podemos continuar con esto, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, se articula mucho al tema de bullying, que están ahora muy metidos también trabajando, sacando opiniones, boletines y todo, y decir, pues no, tenemos nosotros los jóvenes y adolescentes la voz también, tenemos que ser escuchados con nuestras propuestas, ¿no? No queremos más discriminación. Entonces están luchando, digamos, para que no se repitan esos hechos, y por ningún motivo justifican la violencia, ¿no? Incluso, por ejemplo, mencionaban que efectivamente hay personas adultas que a veces los tratan de como cooptar, digamos, para decir, no, sí, que esta situación no puede continuar, y ellos dicen, ya no estamos en esos tiempos que nos pueden engañar. Ahora con estas cosas que reflexionamos, que pensamos que lo que sí queremos es fortalecer nuestra democracia, digamos, es que todos tenemos derecho a participar libremente. Ahora, y en un sentido democrático. Y además son jóvenes que están conectados también en las redes, ¿no? O sea, en el internet. Efectivamente. Eso supongo que da otra dinámica. Le da otra dinámica. Son chicos, pues, de estos años, de estas épocas, son chicos informáticos, ¿no? Entonces rápidamente circulan sus opiniones, rápidamente suben sus fotoreportajes y todo lo que ellos puedan estar elaborando. Raquel, el lunes se inaugura esta exposición conjunta Ana Frank revelando memorias. Cuéntanos dónde es la inauguración, nos quedan unos breves minutos. Sí. Yo quisiera aprovechar este espacio y estos minutos para invitar a toda la población de Lima y de todos los conos para que puedan asistir a esta exposición, que se inaugura el lunes 2 a las 6 de la tarde en la Casa de las 13 Puertas, que ha sido la Casa de las 13 Puertas, queda en el Jirón Ancash 285, justo frente a la Iglesia San Francisco. Eso es más fácil. Eso es más fácil. Frente a la Iglesia San Francisco. ¿Y va a estar cuánto tiempo la exposición? La exposición va a estar hasta el 14 de septiembre, entonces tienen la oportunidad de ir a todos los docentes, a todo el estudiantado que quiera visitar en sus horas de clase de sociales o comunicación, están cordialmente invitados a que puedan pasar. ¿Todo el día va a estar abierta la exposición? Todo el día, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y justo van a ser los propios jóvenes que han sido capacitados hace una semana los que le van a guiar la exposición, ¿no? Perfecto. Raquel, muchísimas gracias. Entonces, gracias, amigos, sí. La exposición conjunta Ana Frank, una historia vigente y revelando memorias se inaugura
el lunes 2 de septiembre a las 6 de la tarde en la Casa de las 13 Puertas frente a la iglesia de San Francisco. Están invitados todos y todas, jóvenes, niños, todos los que quieran ir, adultos, ancianos, tercera edad, segunda edad, primera edad. Amigos, eso ha sido el primer bloque del Arriero con Raquel Reynoso y volvemos en un instante para conversar con Olga González, antropóloga que ha hecho estudios sobre memoria y vamos a hablar sobre cómo hemos celebrado o conmemorado los 10 años de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Volvemos.